El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Entrevistas con Alma de País. María José Pizarro es una lideresa política, mujer progresista de Colombia y América Latina, activista por la paz y también por la memoria. Ha dedicado gran parte de su vida y de su carrera a recuperar, tejer y defender la paz y la memoria viva de nuestro país. Hoy en día es senadora de la República por la coalición del Pacto Histórico y hay que decirlo, una de las senadoras más queridas y valoradas por todos los colombianos. No lo digo yo, lo dicen las propias encuestas. Senadora, gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar contigo, con todos ustedes. Como siempre, un gran abrazo. Bueno, ¿se siente así de querida por la gente? Porque me puse yo a mirar y usted está en el top 5 de las senadoras y senadores más queridos en el país. Incluso Cifras y Conceptos, que es una firma muy prestigiosa, así lo afirma. Sí, no, pues cuando sale uno, cuando salimos a la calle, cuando nos encontramos con el calor y con el afecto de la gente, pues se siente en todas las esquinas, el abrazo, la emoción, que además ha venido creciendo con los años y yo creo que ese es un reconocimiento al trabajo bien hecho. No es solamente lo que dicen las encuestas, en el caso de Cifras y Conceptos, pues por supuesto estamos hablando de líderes de opinión, no todos ellos son líderes de izquierda o progresistas, algunos inclusive, un porcentaje grande, me explicaba el mismo César Caballero, son personas de la derecha o que representan, digamos, sectores con los que nosotros no hemos tenido mayores acercamientos o que a lo mejor pueden tener resistencia en relación con las ideas que nosotros defendemos. Así que ellos mismos hayan tenido durante estos 5 años que llevo en el Congreso de la República una altísima valoración, porque en la Cámara siempre estuve como segundo, tercer lugar. Ahora pues hice el salto al Senado de la República, ese reconocimiento es más, es un reconocimiento inmenso porque estamos hablando de senadores que llevan o senadoras que llevan muchos años en el Senado de la República. Yo apenas llevo 1 año. Así que es el calor que se siente en las calles, el respeto que siempre me han profesado los medios de comunicación. Tengo que decir que en eso soy profundamente agradecida y además, pues por supuesto, ese reconocimiento de distintos líderes de opinión, pues creo que se queda uno con la tranquilidad del trabajo bien hecho y de seguir siempre construyendo no solamente puentes, sino de ir construyendo el tejido de nuestra sociedad, un tejido que requiere reconciliarse, que requiere que nos encontremos entre todas y todos, que entendamos que todas y todos, más allá de nuestras diferencias, hacemos parte de esta nación, amamos nuestra nación, queremos una nación próspera y que nosotros como proyecto político hemos puesto de verdad muchísimo para darle una oportunidad a la sociedad colombiana, una oportunidad distinta. Sobre todo porque cuando uno mira detrás de las personalidades de este país, de personajes públicos como usted, hay un sacrificio inmenso. La gente no lo entiende. Usted a veces tiene que dejar sus hijas, tiene que hacer sacrificios y de repente la opinión pública se queda con el titular de prensa, pero detrás de eso sí que hay una apuesta grande, una apuesta por un proyecto llamado Colombia. Pues sí, yo creo que son los sacrificios que hemos hecho desde siempre, ¿no? Pero evidentemente cuando das ese paso a la vida pública, pues claro que haces enormes sacrificios. No es, a veces tengo que dejar a mis hijas, casi siempre tengo que dejar a mis hijas, realmente los tiempos para estar con ellas son mínimos, pero independientemente de si eres una figura pública o no, yo creo que es el sacrificio que tienen que hacer millones
de madres en nuestro país. ¿Cuántas son las mujeres que viven en los barrios de periferia, tienen que salir muy temprano en la mañana, llegan muy tarde, a duras penas y pueden ver a sus hijos? O sea que yo creo que, por supuesto, somos privilegiadas, ¿no? Luego, en términos de seguridad, pues por supuesto ahí también los riesgos son inmensos. Yo comentaba precisamente hace unos días en los que la Fiscalía anunciaba investigaciones tras las denuncias de una representante casi que de manera inmediata, y yo quedé absolutamente sorprendida porque llevo 5 años presentando denuncias que llegan a las redes sociales, que llegan a los medios de comunicación, pero no tenemos el mismo eco y no existe una imparcialidad en la justicia. Así que sí, evidentemente ponemos en riesgo nuestra vida, claro, nuestra seguridad personal, pero también familiar, porque esas amenazas llegan también a miembros de mi familia. Hemos tenido que tomar la dura decisión también de que pues deban salir del país en algunos momentos, en especial mi hija mayor, y bueno, volver la vida lo más íntima posible, porque ¿qué esperaría usted, por ejemplo? No hay espacio para la intimidad. ¿Qué esperaría de la justicia, de la fiscalía en este caso? Pues que avanzara con la misma rapidez con la que avanza, o sea, que exista imparcialidad real. Así como se actúa de manera eficiente en algunos casos, como es el caso de la representante Miranda, pues que en el caso de otros que hemos presentado denuncias exactamente iguales, pues se actúe con imparcialidad, pero tristemente esa no es nuestra realidad. No es en el caso de nuestros padres, tampoco en el caso nuestro. Hablemos en positivo, senadora, manifestaciones de cariño. Si usted tuviera que escoger una, porque a diario recibe, usted recorre el país, la gente la quiere, la abraza, vemos imágenes, por ejemplo, como la que tenemos a su espalda, en donde vemos esa manifestación de amor de la gente. Si pudiéramos escoger una historia, porque también entrevistas hace parte de las historias del país, ¿cuál sería? Pues bueno, generalmente me ha sucedido mucho en el Cauca, pero más que un territorio es que ha sucedido con personas que tienen, pues que ya son adultas, y me ven y de repente se les escurren las lágrimas, me agradecen por lo que estoy haciendo, pero también me agradecen por haber levantado las banderas de mi padre, y hay una profunda emocionalidad ahí. Se aguan los ojos de hombres y de mujeres. Cuando llego a un pueblo, a un municipio de nuestro país, e inmediatamente la gente nos abre las puertas de su casa. Fíjate que yo realmente muy pocas veces en esos recorridos que hemos hecho por tierra con mi equipo nos hemos quedado en un hotel. Generalmente nos quedamos en las casas de los amigos, y recuerdo mucho la madre de una persona de nuestro equipo en Santa Rosa de Cabal, que nos abrió las puertas de su casa, casi que se arrinconaron ellos para que pudiésemos llegar todo el equipo a dormir en su casa, y nos tenía preparados además unos chorizos deliciosos, o sea, como si fuésemos de verdad parte de la familia, haciendo sacrificios inmensos, porque no estamos hablando de personas que vivan en medio de los privilegios, sino todo lo contrario. En Popayán también una familia amorosísima que siempre nos ha recibido, y nos, digamos, se salen de su propia cama para que nosotros podamos dormir allí. Entonces son, pues yo creo que gestos de generosidad para que podamos hacer el trabajo, para que podamos hablar no solamente con ellos en ese municipio, sino que podamos recorrer otros más. Y esto sucede en Marinilla, en el oriente antioqueño, sucede en el eje cafetero, sucede en el Cauca, sucede en el Valle, sucede en el Meta. Es decir, la verdad, siempre nos han abierto las puertas de sus casas, y yo creo que ese es el gesto más hermoso. Sin embargo, cuando uno mira las redes sociales, por ejemplo, se da cuenta de la fractura social en la que vive Colombia, ¿no? Y de esa dinámica tan bélica de las redes. ¿Cómo cambiar eso? ¿Cómo tratar de ir modificándolo y no engancharse? No, yo la verdad, pues creo que cada red social tiene un tono
y una presencia diferente. Lo que tú puedes leer en Twitter, en los comentarios, realmente no se extrapola de la misma manera a otras redes sociales. Otras son más fuertes, como yo creo que Twitter y TikTok son las más fuertes, en cambio Instagram, Facebook son redes un poco más tranquilas. Te confieso que en el equipo hemos estado muchas veces a punto de cerrar el Twitter, de decir, esta es una red social virulenta, y creemos que hay otras redes sociales. Así lo hizo Ada Colau, por ejemplo, alcaldesa de Barcelona. Ella cerró el Twitter y se comunica perfectamente con la sociedad a través de otras redes sociales. En el estallido social tomamos la decisión de hacer un uso distinto del Twitter. Hemos decidido que el Twitter, primero, la información que pones allí siempre, en la medida de lo posible, tiene que ser información verificada. Hemos intentado no realizar ataques personales. Nuestros ataques o nuestras posturas son posturas políticas con base en nuestra ideología. Ponemos allí nuestro criterio, nuestras opiniones. A través de ella nos comunicamos con los medios de comunicación, nos comunicamos con los políticos, pero los comentarios que sí realmente son absolutamente agresivos, mentirosos, y masivos, que es lo peor, pues sencillamente no, hemos tomado la decisión de no revisarlos. ¿Y les ha funcionado? Por lo menos eso de no engancharse, de hablar de positivo y de defender esas posturas políticas. Sí, por supuesto, nos sirve precisamente para el uso que queremos darle a esta red social. Pues sencillamente también nos sirve para la salud mental, que creo que es lo más importante. Creo que lo más Vamos a hacer una pausa y después de la pausa hablamos de la mujer, que es un tema que a usted le apasiona, y de la situación actual de las mujeres en nuestro país. Claro que sí. Una pausa y ya regresamos a Entrevistas con Alma de País. Tienes entre 18 y 28 años y quieres conocer lo que nos hace auténticos y únicos en Colombia. Inscríbete en formulario colombiar.canal13.com.co. Ven a vivir una experiencia mágica en nuestro docu-reality de turismo y vamos a colombiar en el país de la belleza. Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Gracias por continuar con nosotros en Entrevistas con Alma de País, en esta oportunidad con la senadora María José Pizarro. Senadora, usted ha sufrido de la violencia política en el Congreso de la República. Lo ha dicho así, a voz populi. En algún momento incluso usted dijo que ha sentido el machismo dentro del Congreso. Muchas mujeres, y se lo confieso, en muchos campos hemos sentido ese mismo machismo. Muchas mujeres hemos tenido que luchar el doble por ser mujeres y poder sobresalir en lo que hacemos. ¿Es básicamente lo que le ocurrió a usted? Sí, evidentemente, pues yo creo que esto es reflejo de la sociedad colombiana. En estos días, cuando salió el informe sobre los casos de abuso o de acoso sexual en el Congreso de la República, pues digamos, me preguntaban, pues digamos, ¿qué esperan de todo esto? Pues bueno, ¿qué espero y qué esperamos de todo esto? En primer lugar, el Congreso de la República es una de las instituciones más importantes del Estado colombiano. Si esto sucede en el Congreso de la República, no es, digamos, es solamente un reflejo de lo que sucede en distintos ámbitos de la vida de las mujeres. Las mujeres sufrimos acoso, sufrimos violencia, sufrimos un machismo estructural y en todos los ámbitos de nuestra vida. Lo sufrimos en nuestros hogares, desde que somos niñas. Lo sufrimos en los colegios o en los centros educativos, lo sufrimos en la calle, ¿no? El acoso sexual que se vive cotidianamente en las calles, que lo vivíamos de una manera muy fuerte cuando éramos jóvenes, claro, cuando éramos niñas, adolescentes, cuando además eso no se consideraba ni siquiera acoso o agresión, sino que estaba completamente naturalizado. Se vive en el trabajo,
se vive, digamos, en todos los ámbitos de vida de las mujeres. Sufrimos el acoso, sufrimos la violencia y sufrimos un machismo que es estructural. Tenemos que remar el doble para poder llegar. Yo decía, digamos, no es solamente el machismo que se vive en el Congreso de la República, es que se vive también al interior de las fuerzas políticas. Nosotras tenemos que demostrar todos los días que somos buenas, que somos leales al proyecto político, que tenemos capacidad para representar a miles de ciudadanos. A los hombres no siempre se les exige de la misma manera, pueden caminar con alguna tranquilidad. Nosotras, en cambio, definitivamente tenemos que remar el doble, ¿no? Tenemos que empezar más abajo. Sucede, como te digo, en todos los ámbitos de la vida de las mujeres, así que si en algo lográbamos cambiar el Congreso de la República, pues por supuesto lográbamos también y lograremos también transformar la sociedad colombiana, que eso que se vive en el Congreso no se vive en los medios de comunicación, que también se vive de manera muy fuerte, que no se viva en la empresa privada, que no se viva en el trabajo doméstico, donde también se ha vivido, y hay casos escandalosos de lo que ha sucedido y de lo que viven las mujeres que trabajan en el hogar o las mujeres que trabajan en la informalidad, en fin, sí. Se vive en todos los rincones de nuestro país. ¿Qué queremos? Una sociedad libre de violencias, una sociedad en la que nos podamos sentir seguras, una sociedad en la que tengamos las mismas oportunidades, una sociedad que realmente entienda que las mujeres... que la sociedad ha cambiado y que las mujeres hoy somos un elemento central en equidad. Nosotras no queremos estar por encima, queremos sencillamente los mismos derechos, las mismas oportunidades y que se nos respete como mujeres. Claro. Que se respete nuestro cuerpo, que se respete nuestro interior, que se respete nuestra posición, nuestro lugar en el mundo. Y también en parte la misión de nosotras como mamás, porque es que uno creció con miedo a denunciar, con miedo a decir, con miedo a alzar la mano. Sin embargo, una gran victoria fue la ley para prevenir la violencia política contra las mujeres, precisamente. ¿De qué se trató? ¿O de qué se trató? Bueno, esta es una ley, ya casi será ley de la República, estamos en revisión constitucional y luego pasará a sanción presidencial. Es una ley que busca prevenir y sancionar la violencia política contra las mujeres, es decir, erradicarla. En este momento justo estamos en un momento donde las violencias se exacerban porque estamos en periodos electorales. No quiere decir que en otros momentos no se viva, sino que en este momento es mucho más fuerte porque las mujeres están disputando el poder en lo regional. Lo viven cuando van a inscribir las listas, lo viven cuando aspiran a ser candidatas, lo viven en campaña y lo viven luego si son electas y por lo tanto están representando en tanto uninominalmente como en distintas instancias a la sociedad colombiana. Lo viven las mujeres ministras, las mujeres secretarias, digamos, no importa, digamos, esa es una realidad. Y hay distintos tipos de violencia. Está la violencia simbólica, la violencia psicológica, la violencia física, la violencia sexual. ¿Cuál es la simbólica? La simbólica es cuando yo te agredo a ti como mujer y eso desincentiva la participación de otras mujeres en la política. Es decir, cuando yo veo que entrar a la política es someterme a eso, entonces prefiero no hacerlo. Quiere decir que hay una baja participación de las mujeres precisamente por cómo las mujeres ven que tratan a otras y mujeres. perciben el trato violento hacia otras mujeres. La violencia psicológica, por supuesto, es esa que se vive cotidianamente por el hecho de ser mujer. La violencia simbólica también es, digamos, todas estas violencias es por el hecho de ser mujer, pero que por supuesto impacta en la vida política de otras mujeres. La violencia digital, de la que estábamos hablando hace un momento, que es aquella que se percibe en redes sociales, que va más allá del ataque que sufre cualquier político, porque además tiene un carácter de género, es decir, a ti te están agrediendo por el hecho de ser mujer. Sí. Y eso lo padecemos indistintamente, no importa la tendencia ideológica, las mujeres lo perciben por el simple hecho de ser mujeres, por atreverse a disputar los escenarios de poder, que eso es algo muy importante. Sí. Y tienen unas medidas muy concretas en las cuales tendrá competencia el Gobierno Nacional, bueno, en ellas el Ministerio del Interior, digamos, distintos ministerios, también la Contraloría, la Defensoría, la Procuraduría, es decir,
las entidades encargadas de impartir justicia y, por supuesto, también los partidos políticos que tienen que tomar medidas. Hoy son muy pocos los partidos que tienen protocolos para prevenir y para tramitar la violencia política que padecen las mujeres al interior de sus partidos. Pues bueno, es muy importante y además obligará a que todos los partidos políticos tengan que tener protocolos definidos para atender los casos de violencia sexual, de violencia en contra de las mujeres. Sin duda es un paso muy grande precisamente hacia temas de igualdad y equidad de género, pero aquí entre nosotras, ¿las decisiones del país todavía las siguen tomando los hombres? Por supuesto, que las siguen tomando los hombres. ¿Hace cuánto tiempo no tenemos una mujer presidenta del Congreso de la República, por ejemplo, o presidenta de las Cortes, o fiscal general de la Nación, o presidenta de la República? Si bien hemos avanzado en términos de paridad, y hoy, por ejemplo, tenemos paridad en el gabinete ministerial, tenemos paridad en distintos escenarios, aún no hay paridad en el Congreso de la República o en los consejos o en las asambleas. Son solo 2 mujeres alcaldesas las que tuvimos en las grandes ciudades, es decir, el 2% de las mujeres son alcaldesas de una ciudad, sin hablar de que no tenemos gobernadoras, por ejemplo. Así que tenemos una gobernadora que creo que es la gobernadora del Valle en este momento. Quiere decir que evidentemente de manera mayoritaria las decisiones sí las toman los hombres. Por eso es tan importante que tengamos mujeres en el Congreso o en los espacios de decisión, porque las mujeres tienen una mirada de mujer, solo nosotras sabemos lo que hemos vivido. Lo que tenemos que padecer cotidianamente y podemos tener una mirada mucho más asertiva en estos temas y además sacar adelante. Fíjate ahora que tenemos estamos en el 31% de participación de mujeres en el Congreso de la República, venimos de un 17%, todas las medidas que hemos sacado adelante en términos de género. Es decir, para las mujeres el país sí realmente ha cambiado. En este año que llevamos, no solamente por decisiones que ha tomado el Gobierno Nacional, sino por decisiones que también ha tomado el Congreso de la República, como en el plan de desarrollo, el hecho de que hoy el país esté en una emergencia por violencias basadas en género. Es el reconocimiento a que esto existe. La sola emergencia no sirve para nada, pero por supuesto sí impone una urgencia para que las situaciones de violencias basadas en género sean atendidas, pero además sean rechazadas socialmente, que esto es lo más importante. Digamos, yo creo que se puede avanzar si realmente tenemos más participación femenina, pero la realidad de las mujeres es una. Las mujeres pobres, imagínate, si no pueden acceder a una toalla higiénica, ¿podrán acceder a un método anticonceptivo, por ejemplo? ¿Pueden o no pueden hacerlo? La realidad es esa. Es una gran reflexión, una pausa y ya regresamos porque la senadora trae el libro. Ya les contamos de qué se trata. Nosotros tenemos una riqueza invaluable, la Amazonía, la selva. Nosotros no tenemos que ir a mirar el jaguar en un almanaque, lo tenemos directo. Entonces, eso es maravilloso. Entonces, ¿qué tenemos que transmitirle a nuestras comunidades? Ese amor hacia esa especie, hacerle la vida más fácil, no matarlo, pues tratemos de convivir con ellos de la mejor manera. El jaguar es un tipo de sombrilla, porque si nosotros protegemos al jaguar, se protegen indirectamente todo ahí para abajo, toda esa línea de reserva natural, de fauna. Si tú ves a un jaguar, déjalo pasar y aprende a amarlo y a mirar lo maravilloso que es. Colombia, ponte en la piel del jaguar. Colombia, potencia de la vida. Entramos a nuestro tercer segmento en Entrevistas con Alma de País, en esta oportunidad con la senadora María José Pizarro. Y es imposible tenerla aquí, senadora, y no hablar de su padre. No hablar de su padre y, por supuesto, de lo que ha significado él en su vida. Usted lo reconstruyó por 18 años. Y recuerdo yo hace más de una década, la primera vez que nos conocimos, cómo usted en ese entonces le brillaban los ojos frente a esa imagen que había reconstruido de su padre.
¿cuál es quizá ese recuerdo más presente que tiene con él? No, pues definitivamente los recuerdos son pocos porque la memoria en esto es infame. Uno quisiera recordar como en las películas, ¿no? Que se recuerda exactamente cada instante, cada momento, cada palabra, pero no, la memoria es otra cosa completamente diferente, entonces uno lo que tiene son como flashes, ¿no? Instantes que se guardan en la memoria. Yo definitivamente recuerdo lo profundamente cariñoso que era, lo dulce, un hombre absolutamente tranquilo. Bueno, y un hombre, además que como tú dices, me ha costado reconstruir. Yo dediqué 18 años de mi vida a, bueno, ya creo que son más, porque de todas maneras en este camino también lo estoy reivindicando, por reivindicar su figura, por recuperar su historia, la historia del M-19, la historia contemporánea de nuestro país. En ese camino me encontré además con personas absolutamente maravillosas. Luego ese mismo camino me llevó a trabajar por la reconstrucción de la memoria de las víctimas del conflicto armado en el sentido más amplio, y conocí personas que realmente transformaron mi vida, que me transformaron a mí como mujer y como ser humano. O sea que buscándolo a él me encontré a mí misma y encontré un país. Y tomé la decisión de quedarme en este país y de trabajar y de luchar por este país, que es lo que llevo haciendo también los últimos años de mi vida desde que regresé hace 13 años a Colombia. Hablemos de El camino hacia mi nombre, que es este libro que usted hoy presenta, que ya está en todas las librerías del país y que habla de usted. Sí, pues El camino hacia mi nombre es precisamente el camino que he recorrido desde que soy niña para encontrar mi identidad y para encontrarme a mí misma. Yo recuperé mi identidad a los 32 años, tuve que hacer exhumación del cadáver, pruebas de ADN, bueno, en fin, para poder demostrar lo que ya sabía, lo que sabían todos, y era que yo era hija de mi padre. El libro además va más allá de la historia de mi padre, porque es mi propia mirada sobre esa historia, pero también recupera la historia y la lucha de las mujeres de mi familia por una mejor Colombia. Si yo soy la que soy, es porque las madres y las abuelas fueron las que sobrevivieron. Mi hermana, mi madre, mis abuelas, digamos esas hermanas del corazón, ese grupo de mujeres maravillosas que nunca me dejan perder el camino, que inculcaron en mí valores y un sentido ético de la vida, del honor, del afecto, del cariño, del cuidado. Entonces, en las páginas del Camino hacia mi nombre no van a encontrar solamente la historia de Carlos, sino todo ese camino que recorrí y cómo en él mujeres maravillosas rodearon mi vida. Entonces, creo que es además una mirada muy contemporánea sobre la historia del país. Empieza con la posesión del presidente Gustavo Petro, que tuve el honor de ponerle la banda presidencial, y a partir de allí, pues, y termina con ese mismo hecho, ¿no? Porque de ahí en adelante se escribirán otras historias, lo que significó ser mamá. Mi viaje por Sudamérica, que es un viaje maravilloso que cambió mi vida, mis exilios, mis reflexiones, el retorno. Hay que leerlo, en fin, hay que leerlo, sí, invitarles, está en todas las librerías de la editorial Planeta, El camino hacia mi nombre. Ya para ir finalizando, senadora, agradeciéndole su tiempo, porque sabemos que trabaja mucho y que hizo un esfuerzo por acompañarnos en esa oportunidad, ¿le apostaría usted su corazón a Colombia? Ya se lo aposté. ¿Y a la presidencia? También. Ahí estoy acompañando al presidente Gustavo Petro en cada batalla, en cada paso, porque creo profundamente en él. ¿Y a su presidencia? Ah, no sé, bueno, eso sí. Vendrá más adelante, pues por supuesto, estamos preparándonos para cualquier, pues para los destinos, lo que nos depare la historia, lo que nos depare la gente que nos quiere. Uno recibe un mandato ciudadano, si la ciudadanía cree que yo soy la persona que puede asumir ese relevo, pues por supuesto allí voy a estar. Pero mientras tanto, más que pensar en eso, lo que hay que pensar es en trabajar muy fuerte, en prepararse, en estudiar, en avanzar y en mantener
sobre todo la humildad, la identidad, digamos, como rastros muy propios, y mantener este proyecto político vivo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, senadora María José. No, de verdad, muchas gracias por la invitación y a todos quienes nos ven, un gran abrazo como siempre. A ustedes también muchísimas gracias por estar conectados con Colombia. Esto es Entrevistas con Alma de País. Hasta pronto. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.